Listo, estamos listos para compartir la palabra de Dios. Estamos listos para aprender mucho más, así que vamos a tomar nuestra Biblia, vamos a aprender nuestra Biblia en algunos casos. Los que tengan para tomar sus apuntes, bienvenidos sean, están ahí a tiempo. El día de hoy vamos a hablar un tema bastante especial, aprovechando que estamos festejando el Día del Niño, y dice, como niños. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de hacer esto? Lo que está ahí en la imagen. Bastante difícil, ¿verdad? Bastante complicado. Muchas gracias. Pero cuando nosotros estamos hablando de ser como niños, implica muchas cosas. Pero antes de meternos de lleno en el tema, hay cosas que por obvias razones ya no las podemos hacer como niños. Por la vitalidad, por la inocencia, por lo que implica el ser niños. Y muchas de las veces interpretamos ese versículo que dice, malinterpretamos ese versículo que dice que tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. ¿Y por qué digo que malinterpretamos? Porque empezamos a asumir posturas infantiles en vez de ser como niños. Posturas infantiles como el no soltar la falda de mamá. Posturas infantiles como el pensar que nuestros padres nos tienen que dar solucionando todo el tiempo. Y así podríamos empezar a dar muchos ejemplos en situaciones infantiles que tenemos ya como adultos y no en el ser niños. Vamos a irnos, por favor, a Mateo 18. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a irnos a Mateo 18. Aquí Mateo nos habla de quién es el mayor. Y yo les quiero hacer una pregunta el día de hoy. ¿Quién es el mayor o el más importante aquí en la congregación? ¿Y el pastor, dicen por ahí? ¿Los niños por allá? ¿Los recién llegados? ¿El que sirve a Dios? Dios es el más importante. Bueno, Dios siempre va a ser el más importante. Pero me refiero aquí, regresen a ver un ratito, a ver, ¿será el más importante Gillo? ¿Será más importante Gilla? ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el mayor? Y no me refiero en edad, sino quién es el más importante. Pero ahí se mantienen diciendo que es el pastor. Pero miren, el día de ayer les hacía una reflexión bastante interesante con respecto a Moisés, en el que él murió. Y a rey muerto, rey puesto. Y es interesante porque si nosotros vemos en el capítulo anterior de lo que dice Mateo 18, en el versículo 22, Jesús anuncia su muerte. Imagínense en este momento alguien anuncia la muerte de cualquiera de los que están aquí. En Mateo 17, 22, Jesús anuncia su muerte. Vamos a leer nosotros del capítulo 18. Pero el antes, para ponernos un poquito en contexto de qué es lo que está sucediendo, en el antes muere alguien. O está anunciando, ¿saben qué? Me voy a morir. Estoy a pocos días ya de fallecer, de morirme. Y en vez de preocuparse de decirle, ¿y cuáles son tus últimos deseos? ¿Qué quisieras tener? ¿Qué quisieras comer en el último día de tu vida? O sea, por ahí dirían una picaña, un ceviche o algo por el estilo, un hornado, dicen por acá. ¿Y a dónde quisieras ir los últimos días de tu vida? Bueno, me quisiera ir a París, otros se quisieran ir a la Torre Eiffel, a Miami, a Disney World. Y cada uno va a tener un criterio diferente, ¿no es cierto?, de qué es lo que quieren hacer. Y alguien que ama a un ser querido trataría de complacerle, ¿verdad? No te preocupes, yo te llevo. Te quedan pocos días de vida, yo te llevo. Pero pasa algo interesante aquí. Los discípulos, siendo los discípulos,
que más adelante serían los apóstoles, serían los enviados, se preguntan, y bueno, ¿y quién es el mayor? ¿Quién va a quedar a cargo del cubil? ¿Quién va a quedar a cargo de la congregación? ¿Quién va a quedar a cargo de la iglesia? ¿Quién va a quedar a cargo de mi familia? ¿Quién va a quedar a cargo? La preocupación de ellos era, y bueno, se regresan a ver, y yo me pongo en el plano de discípulo y regreso a ver 11 contendores. ¿A cuál de ellos tengo que ganarles para yo quedarme a cargo? Para yo ser el líder, para yo ser el que va a estar aquí liderando a todo este grupo. Y esa fue la preocupación de ellos. ¿Quién es el mayor? Jesús les dice, ¿sabe qué? Un niño, dicen por allá. Porque aquí dice, mayor es un niño. Mayor es un niño, así es. Pero imagínense, yo tratando de comunicarles de que voy a morir. No sé qué esperarías tú en el instante que tú digas, ¿saben qué? Me voy a morir. ¿Qué palabras esperarías tú que te digan? Un pobrecito, por lo menos un abrazo, tranquila, todas las cosas van a estar bien. Pero no que aparte que les diga que me voy a morir, me diga, ¿y a quién vas a dejar a cargo? ¿Quién se va a quedar a cargo de nosotros? Mateo 18:1 dice, en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Ellos entendían algo muy claro, de que se iba a ir el más importante. Ya no iba a estar con ellos el más importante. Pero les dice, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Y Jesús muy sabiamente, como todo lo que él habló cuando estuvo aquí, muy sabiamente dice, a ver, venga chiquitín, por ahí encontró un niño, venga para acá. Y le puso en medio de todos ellos. Y les dice, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño, será el más grande en el reino de los cielos. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que venir sucio, sudado, como un chiquitín, entrar corriendo a hacer relajo en la iglesia, a hacer el despelote. ¿Qué nos quiere decir? Primero, algo interesante que nos pide. Ustedes, ¿qué debemos hacer? Cambiar. Nos dice, cambien. Y se vuelvan como ¿quién? Como niños. El cambio que yo debo tener debe existir. Porque si yo vengo acá a la iglesia, si yo digo creer en Dios y no existe un cambio, no tiene ningún sentido el estar acá. Y si es que no me vuelvo como un niño, ¿qué nos dice ahí? No entrarán en el reino de los cielos. Y algo más interesante, el que se humilla como este niño. Vamos a ir desmenuzando de poquito. ¿Has visto a alguien siendo humillado? Es horrible, ¿verdad? ¿Pero a qué se refiere con estas palabras? El cambiar, el volverse como niños y el ser humillado. Si nosotros revisamos muy claramente, os hacéis como niños, está hablando de que Jesús está describiendo una conversión, tal cual como nos presenta en las bienaventuranzas, ¿verdad? Más adelante. Debemos ser sencillos, confiados. Y cuando habla de humillarse, vamos a suponer en este momento, ahí están postulando para un puesto de trabajo. Y cada uno viene con su carpeta, con su currículum vitae, con su hoja de vida, y presenta la carpeta. Y empieza a decir el uno, yo soy arquitecto, el otro, yo soy ingeniero, el otro, yo soy experto en compras públicas, el otro dice, no, yo soy un profesional del volante, yo soy un profesional en aquello, y cada uno va presentando su carpeta. Y llega un niño. ¿Qué va a presentar? Soy hijo del que tiene la carpeta. Soy hijo del ingeniero, soy hijo del arquitecto.
A eso se refiere cuando nosotros debemos venir humillados ante Dios. Debemos venir sin un pergamino. Vamos a hacer a un lado lo que ostentamos, nuestros cargos, nuestros estudios, todas las cosas que nosotros tenemos. Y tenemos que ser como un niño. Venir ante los pies de Él y decir: Dios mío, esto creo que soy yo, pero sin ti no soy nada. Tengo tanta experiencia, Señor, pero de nada me sirve si tú no estás conmigo. Tengo tantos años en la iglesia, tengo un vasto conocimiento, pero Señor, ante ti no soy nada. Soy tan finito para la infinidad de lo que tú eres. Soy tan pequeñito y yo sé que tú eres el alfa y el omega. Tú eres el principio y tú eres el fin. Tú eres el todo y yo no soy nada. No sé qué sentirían en ese momento los discípulos, pero fue muy claro. Y aquí, ¿qué es lo que dice? Continúa diciendo en el versículo 5: y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que se colgara al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en el profundo del mar. En la antigüedad, si ustedes recuerdan o han visto, la piedra de molino era tan grande que utilizaban un buey para alarla. Y es esa que va girando en círculos, una piedra gigante. No hay a dónde irse. No hay a dónde nosotros poder estar ahí y poderlo recibir. Pero ¿y ahora qué se refiere al recibir a un niño? ¿Será que yo tengo que recibir a todos los niños? ¿Y le estamos recibiendo a Dios? En la parte inicial, a lo que está hablando de esto, nos está hablando de todo lo que está utilizando aquí es una hipérbole. Quiere decir que es una manera exagerada de lo que se está representando. Y más adelante vamos a ver aún más una exageración de lo que se tiene acerca del ser como un niño. Pero cuando nosotros estamos refiriéndonos a esto, está hablando de recibir a verdaderos creyentes. Está hablando de recibir a personas que realmente han sido transformadas, a personas que realmente no ostentan un cargo, no ostentan un conocimiento, no andan gritando cosas que no son, sino que se mantienen humildes. Y vamos a llegar nosotros a entender y comprender que debemos ser como niños en esa línea, en esa área, en la inocencia de hacer las cosas, mas no en la inocencia de percibirlas. Porque Dios nos da sabiduría para poder entender qué está bien y qué está mal. En el siguiente versículo dice: ¡ay! ¿Cómo empieza diciendo? ¡Ay! Hay un ay. Y es con exclamación y dice: ¡ay del mundo por los tropiezos! Los tropiezos son inevitables. Todos nos hemos tropezado alguna vez. Y alguna vez con la misma piedra. Todos nos hemos tropezado. Una y otra vez, una y otra vez. Dice: pero ay de aquel que los ocasiona. Es decir, si yo voy, me tropiezo, me caigo, bueno, está bien, me levanto, me sacudo, sigo. Pero si tú eres de las personas que está ocasionando, ay, vas a sentir lo que significa el ay, la exclamación tan profunda del ay. Y luego dice: si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies. Nuevamente, una hipérbole.
Está exagerando, magnificando lo que nosotros tenemos que hacer. Porque si no, imagínense nosotros, se recibe al reino de los cielos, contratamos un médico y aquel que peca con las piernas, vamos cortando las piernas y después toditos vamos a estar así. Y con un letrero, soy salvo. Y si es la mano, bueno, vamos a estar llenos de mancos y vamos a estar llenos de cojos, pero todos nos vamos al cielo. Y vamos a contratar ahí unos cuantos médicos, porque la cirugía no va a ser barata. Y nos vamos todos al cielo. ¿Creen que sería así de fácil? Y después coger, sentarnos y amputados la pierna y decir, no sé, Dios mío, tú dices aquí que más vale que entre manco, porque después vamos a tener cuerpos glorificados, cuerpos celestiales, pero yo me quiero ir al cielo, así que esta pierna, chao. Y no solo la pierna, más adelante dice, y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Y arrójalo, más te vale entrar tuerto en la vida que con 2 ojos ser arrojado al fuego del infierno. Aquí se está refiriendo a qué vida, a la vida eterna, entrar a la presencia de Dios. Entonces no se trata de tener una iglesia llena de cojos, llena de mancos, llena de tuertos, pero todos salvos. Sería tan fácil, y digo literalmente sería fácil, porque la cirugía te lleva un par de horas, pero eso no te va a llevar a la salvación. Eso no te va a llevar a la verdadera salvación, a lo que quiso decir Jesús en medio de todo esto. No te quiere decir eso. Lo que Él te quiere decir, y es más, si nosotros regresamos un poquito al versículo 10, capítulo 10, 41, está hablando de lo mismo, quítate el ojo, pero ahí está hablando del adulterio. Imagínense, ya que estamos menores de edad y hay muchos que nos están escuchando o nos escucharán más adelante en redes sociales. Imagínense una iglesia llena de adúlteros. Y siguiendo el mismo principio, estaríamos llenos de eunucos. Pero el llenarnos de eunucos no va a cambiar tu destino eterno. Para los que no saben qué es eunuco, les dejo de tarea para que investiguen más adelante. Pero no se trata de eso. Dios está hablando al corazón. Dios está hablando de cómo debe estar tu corazón. Porque engañoso es tu corazón y te lleva a la perdición. Y es lo que nos está diciendo, ¡hey! ¿Cuál es tu área en la que pecas? ¿Cuál es tu área en la que más débil eres? ¿Te está haciendo pecar tus piernas? ¿Te está haciendo pecar tus manos? ¿Te está haciendo pecar tu ojo? ¿Por dónde está entrando el pecado a tu vida? ¿A través de tu intelecto? Eso es lo que Dios quiere decir a través de su palabra. Debemos entrar a la vida eterna, debemos cortar esas cosas. Y hay algo muy interesante. ¿Qué es lo que se hace cuando una herida está gangrenada? Se la corta. Ya no se la cura. Ya no le puedes curar. Si quieres salvar todo el cuerpo, ¿qué tienes que hacer? Amputar. Tienes que cortar. Y no sé qué esté gangrenando tu vida. Y durante muchos años, incluso ya siendo creyentes, que no te deja ser como aquellos niños para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que tienes que cortar? ¿Qué relaciones tienes que cortar? ¿A qué amigos tienes que separar? ¿Quién está influenciando de mala manera en tu vida que tienes que cortar? Quizás sea algo, un corte temporal, hasta que tú te fortalezcas y seas de canal de bendición y no seas la persona a la cual le están llevando hacia el lugar donde no debes de estar. En el caso del adulterio,
Hay que cortar contactos, cortar mensajes, cortar todo tipo de relación que me lleve a tener contacto con aquella persona que me está llevando a eso. En el caso del alcoholismo, ¿qué tengo que hacer? Cortar. Y que Dios nos ayude, porque sí, la medicina me dice que tengo que empezar un proceso de desintoxicación, que cuando tengo por mucho tiempo estado en drogas, debo tener ese tiempo de desintoxicación, y cuando ya estoy desintoxicado completamente es a partir del 5º año de no haber probado nada. Sí, pero Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de milagros que va a suplir esa parte la cual te está haciendo mal, pero tienes que cortarla. Tienes que hacerla a un lado. ¿Quieres entrar en el reino de los cielos? ¿Lo que te gangrena es el dinero? Estás tan obsesionado con los bienes, estás tan obsesionado con las cosas, que ni siquiera sales a la esquina por miedo de que te quiten. Cuando estando uno adentro nos van a quitar con todos ahí adentro. Y si Dios así lo permite que te quedes sin nada, así será. Pero estamos hablando de un destino eterno. Estamos hablando de ser como niños. Estamos hablando de que yo, mi actitud, mi corazón, mi humildad, tiene que verse reflejada con mi estilo de vida. Tengo que cambiar. Tengo que ser como un niño. Y si quieres ser el más grande, tienes que humillarte, tienes que ser el menor. Tienes que servir. Y eso es con el ejemplo. No se trata de venir, y es por eso que les preguntaba en un principio, ¿quién es el mayor? Vamos a tener muchos criterios diferentes. Vamos a tener muchas cosas nosotros a las cuales tenemos que enfrentar. Pero dentro de la iglesia, ¿quieres ser el mayor? Ven y sirve. Ven y limpia la iglesia. Ven y corta el césped. Ven, acomoda las sillas. Nos hemos acomodado tantos que soy la única persona que está ahí a las 8 de la mañana aquí, barriendo, acomodando. Pero lo hago por Dios. Y no me causa pesar porque la bendición me estoy llevando yo. Y esta es una exhortación a su corazón, a que retomen el compromiso que tuvieron en sus vidas. Hay que ser niños, sí, para venir con la inocencia de Dios, pero tenemos que ser maduros para saber que ya no tengo que estar con alguien arriándome atrás. Y gracias a Dios más adelante ya se suman. Y estoy muy agradecido con las personas que vienen posterior y sacan el letrero, ponen arriba, ayudan con el sonido, ayudan con las sillas, ayudan con las cosas por acá. Eso es servicio. No se trata de venir, de sentarme, escuchar e irme. Eso no es el camino de Dios. Eso no es de estar siervo. Eso no es ser un siervo. Eso no es ser un ministro. Ministro significa servir. Significa estar ahí. Y cuando hacemos este tipo de cosas, a nosotros nos da un shock muy importante. Nos remueve las entrañas. Porque la energía de los niños va de lado a lado. Y cuando sucede esto es interesante, pero ya en el capítulo 18 les pone como ejemplo a los niños. Y le pone que tiene que ser como él. Pero ¿qué sucede allá? En el capítulo 19 de Mateo, ya cuando está hablando de algunas parábolas y algunas cosas, empieza a hablar en el comienzo empieza a hablar acerca de un poco del divorcio. Y cuando está hablando en medio de todo eso, vinieron muchos y les traían a los niños. ¿Y los niños qué es la naturaleza del niño? Correr. Y decir, mami, quiero chupete, mami, quiero esto, mami al baño, papi esto, papi aquello. Y están de lado a lado, son bastante activos. ¿Y los discípulos qué empiezan a hacer? A relegarles, a hacer a un lado.
Cuando un capítulo anterior les dice, deben ser como ellos, y les empiezan a separar a ellos. ¿Y qué es lo que sucede ahí en el versículo 13? Dice, llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera manos y orara por ellos, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Les hacían a un lado, les decían, quédate a un lado. Era tanta la multitud y era tal la presencia de Jesús y los milagros que estaban por ahí. ¿Cuántos quieren un milagro? Todos queremos un milagro. Imagínense que empiece a pasar Jesús por afuera y sepas que Él te va a dar el milagro. Voy a salir corriendo. Y si es que mi hijo tiene alguna enfermedad, yo le voy a llevar y le voy a decir, por favor, impón manos. Jesús, si tan solo le tocares, yo sé que lo vas a sanar. Y los discípulos, preocupados en que no le topen a Jesús, en que no le hagan a un lado, les reprenden y le hacen a un lado. Pero Jesús dice muy claramente, dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Y después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. ¿Cuántas veces hemos relegado a los niños? ¿Cuántas veces les hacemos a un lado? ¿Cuántas veces les decimos, no, esto es para adultos? Esto no es para ti. Hey, no estás en edad para esto. Ojo, estamos hablando del reino de los cielos. Estamos hablando de la eternidad, de la salvación. ¿Te has puesto a orar en algún momento con niños? ¿Has sentido el fluir del Espíritu Santo con los chiquitines? Cuando me pongo a orar con mis hijos es increíble cómo el Espíritu empieza a obrar. Y hay momentos en los que mi hijo, el más pequeño, el chiquitín, dice, papi, quiero orar. Digo, ¿por qué, mi hijo? Porque quiero llorar contigo. La inocencia de niño. Y me parece tan linda la inocencia de un niño. Hay un chiquitín. En el día del niño llevaron un mago al aula de ellos. Y después el niño fue corriendo donde la mamá y le dijo, mami, me robaron. Ese mago de ahí me robó. Y la mamá me dijo, pero ¿qué te robó? ¿Qué pasó? Sí, es que vino, hizo esto y sacó una moneda de 50 centavos y se llevó. Y era mi oreja, por eso eran mis 50 centavos. La inocencia de chiquitín. Le estaba diciendo, mami, anda, quítale los 50 centavos porque sacó de mi oreja y era mío. Qué linda la inocencia de un niño. Si fuéramos así para actuar de esa manera, viviríamos en otro mundo. Tendríamos otro mundo. Dejemos de relegar a nuestros pequeños diciendo que son cosas de ellos o que no son cosas de ellos. Y sepamos que de ellos es el reino de los cielos. Y tenemos que copiar muchas de las cosas que hacen ellos. No sé si le pueden llamar a Pame, por favor, con los chiquitines. Ya fue. Gracias. Voy a terminar la prédica con esta conclusión. Tienes que cambiar. Y a lo que cambies tienes que ser como un niño. Y humíllate delante de Dios como Él. Deja todo tu entendimiento, deja todo tu conocimiento, deja todo y actúa como un niño. Si la cabeza se nos ha pintado de blanco, bueno, aparte de ponerse de tinte, pero seamos como niños. Que ese corazón inocente salte de alegría cuando te dirijas a Dios y le digas, papá, me siento enamorado de ti. Quiero ser como ti, como tú. Quiero ser como tú. Hago a un lado lo que soy, hago a un lado lo que tengo y me muestro tal cual como soy. Gracias, Señor. Amén.